Tierra está llena de vida. Existe toda suerte de animales y plantas en cada parte del planeta. La vida en nuestro mundo es tan diversa que parece no tener fin. Sin embargo, existen seres capaces de causar las más terribles enfermedades posibles en el reino animal y vegetal. El ser humano es la especie dominante del planeta, pero no está libre de la mortal acción de estos seres, los cuales son los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Enfermedades infecciosas. La vida es un verdadero milagro. Vivir con salud es un don divino. Pero al menor descuido de nuestra parte, un accidente o una exposición a factores ambientales pueden resultar en una enfermedad grave e incluso la muerte. En este punto entra en acción la ciencia médica, capaz de prevenir, tratar y sanar innumerables enfermedades. Crónicas de salud. El ser humano posee barreras naturales y defensas frente a virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, esos microorganismos causadores de enfermedades pueden lograr vencer esas barreras o eludir el sistema inmunológico e invadir nuestro cuerpo, causando una infección. El Dr. Juan Saavedra es médico internista e infectólogo, además de jefe del Departamento de Infectología del Hospital Santa Cruz de la Caja Petrolera de Salud. Él es considerado una de las más grandes autoridades médicas en el tratamiento de enfermedades infecciosas en todo el país. En el mes de abril del año 2005 se creó el Servicio de Enfermedades Infecciosas. Es un servicio en el cual se atienden pacientes con infecciones muy graves y que tienen bacterias multiresistentes, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes que entran con infecciones muy graves salen curados de las infecciones y además salen contentos, ¿no? Al principio se sienten un poquito mal por el hecho de que vienen de una sala común donde se les permite estar con sus familiares, etcétera, etcétera. Pero al ingresar acá, como es un área de donde se debe cumplir con la bioseguridad, entonces la visita queda un poco restringida. Al principio eso molesta al paciente, pero después se acostumbra y más bien le gusta que cuando lo atiendan cumpliendo normas de bioseguridad. Y los pacientes se van muy contentos. Aunque la ciencia médica cuenta con un arsenal de potentes fármacos antivirales, antibióticos, antimicóticos y antiparasitarios, la guerra contra estos agentes infecciosos es cada día más difícil, pues frecuentemente surgen nuevos subtipos más fuertes y más resistentes a la acción de los fármacos. Cada país o región del planeta es afectada por un cierto grupo de esos microorganismos infecciosos, pero algunas enfermedades son comunes a varios de ellos. La tuberculosis es un buen ejemplo de ellas. Tenemos una lista de alrededor de 14 enfermedades que son criterios de internación a este servicio. Entre ellas, por ejemplo, tenemos pacientes con sepsis, pacientes con meningitis o con encefalitis, pero que tengan un Glasgow mayor a 10, pacientes con tuberculosis pulmonar, pacientes con infecciones multiresistentes, por bacterias multiresistentes, pacientes con infecciones intrahospitalarias, pacientes con neumonía severa, pacientes con enfermedades que necesitan de aislamiento respiratorio aparte de la tuberculosis como sarampión o como varicela. Este servicio también está preparado para atender a algún caso probable de influenza aviar, que en este momento es una pandemia que está preocupando a la Organización Mundial de la Salud y a todos los países, ¿no?
y es un servicio que también está preparado para atender a las infecciones oportunistas que aparecen en los pacientes que tienen disminución de defensas, ya sea por estar infectados por el virus HIV o ya sea porque están recibiendo un tratamiento inmunosupresor por enfermedades reumáticas o con un grado de inmunosupresión a consecuencia del cáncer. De todos los pacientes que se han internado acá, los más importantes son las infecciones intrahospitalarias por bacterias multiresistentes. Generalmente tenemos pacientes con infecciones por Pseudomonas multiresistente, infecciones por estafilococo dorado multiresistente sensibles solo a vancomicina, en los cuales se debe aplicar aislamiento de contacto. Tenemos también pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. El día de ayer dimos de alta a una paciente. El criterio de alta es que el paciente tenga baciloscopía negativa en su control para que vuelva a su comunidad, a su familia, a su lugar de trabajo, sin tener el riesgo de poder infectar a las personas que están en su entorno. La tuberculosis es una infección causada por un microorganismo llamado Mycobacterium tuberculosis, también conocido por bacilo de Koch. La enfermedad suele afectar los pulmones, pero también puede ocurrir en otros órganos del cuerpo, aún sin causar daño pulmonar. Esa enfermedad ocurre en todo el mundo. Con el surgimiento del síndrome de la inmunodeficiencia humana o SIDA, el número de los casos de la enfermedad aumentó bastante. La Organización Mundial de la Salud estima la presencia de cerca de 6 millones de nuevos casos de tuberculosis activa en el mundo cada año. Cerca de un tercio de las personas infectadas fallecen. La tuberculosis es más común en las áreas del mundo donde hay mucha pobreza, promiscuidad, desnutrición, mala condición de higiene y una salud pública deficitaria. Los países con mayor incidencia de la enfermedad son los subdesarrollados o en vías de desarrollo. Generalmente, el contagio ocurre por el aire contaminado eliminado por el individuo con la tuberculosis en los pulmones. La persona saludable inhala pequeñas gotas dispersas en el aire de secreción respiratoria del individuo enfermo. Al toser, estornudar o hablar, esparce en el ambiente las pequeñas gotas contaminadas que pueden sobrevivir dispersas en el aire por horas desde que no tengan contacto con la luz solar. La persona saludable, respirando en el ambiente contaminado, acaba inhalando esa bacteria que se implantará en un local del pulmón. En pocas semanas, una pequeña inflamación ocurrirá en la zona de implantación, pero todavía no es la enfermedad, sino el primer contacto del germen con el organismo o primo-infección. Después de eso, esa bacteria puede esparcirse y alojarse a varios locales del cuerpo. Si el sistema de defensa del organismo anda en buena vigilancia, en la mayoría de los casos la bacteria no causará enfermedad y se quedará sin actividad en periodo latente. Si en algún momento de la vida el sistema de defensa fallar, la bacteria que estaba en el periodo latente podrá entrar en actividad y venir a causar enfermedad. Aún así, también hay la posibilidad de la persona adquirir la enfermedad en el primer contacto con el germen. Después de la transmisión del bacilo de Koch por vía respiratoria, 4 situaciones pueden ocurrir. En la primera, el individuo puede eliminar el bacilo a través de sus defensas. La bacteria puede desarrollarse pero no causar la enfermedad. Otra situación es la que se desarrolle causando la enfermedad, lo que llamamos de tuberculosis primaria. Una última situación es de que la enfermedad se active varios años después, lo que llamamos de tuberculosis postprimaria por reactivación endógena. Existe también la tuberculosis postprimaria a partir de un nuevo contagio que ocurre usualmente por un germen más agresivo. Las cavernas pulmonares son lesiones similares a cavidades causadas por el bacilo de la tuberculosis en el enfermo. Dentro de estas lesiones existen muchos bacilos. La tuberculosis pulmonar también es otra gran preocupación para la salud pública. En nuestro departamento, en nuestro país, existen
datos que demuestran que entre 150 y 300 personas por cada 100.000 habitantes cursan con tuberculosis pulmonar. Y por eso es que, bueno, en nuestro servicio siempre tenemos un paciente o 2 pacientes por semana internados por esta enfermedad, que felizmente se recuperan bastante bien. Usted está viendo Crónicas de Salud. La mayoría de las personas que viven en países pobres sufre sin poder acceder a buenos servicios de salud. Enfrentan largas filas para una consulta, madrugan en las puestas de salud para recibir atención médica gratuita y muchas veces no tienen dinero suficiente para comprar los remedios necesarios para cumplir con sus tratamientos. Tener salud es una bendición, pero recuperarla es todo un desafío. Manténgase saludable. Enseguida vuelve Crónicas de Salud. Los sistemas de salud privados suelen ser de mejor calidad que los públicos en la mayoría de los países del mundo. El problema es que incluso en los países ricos, ni todos tienen condiciones de acceder a estos servicios. El dinero o la falta de él sigue haciendo la diferencia en la atención médica y de salud en muchas partes del planeta. Sin duda vivimos en un mundo injusto. Sin embargo, las enfermedades y los accidentes no eligen entre ricos y pobres. Todos se enferman o se accidentan en algún momento. Continuamos con Crónicas de Salud. La intensidad del contacto es importante. La persona de baja renta que vive en el mismo cuarto de una pequeña casa o poco ventilada junto a una persona con tuberculosis pulmonar está más propensa a adquirir la enfermedad que otra que tiene contacto eventual o al aire libre con un enfermo. Por otro lado, los bacilos que son depositados por el enfermo en toallas, ropas, vasos, platos y otros no representan un riesgo respecto a la transmisión de la enfermedad. Entre los factores de riesgo están el vivir en una región de gran prevalencia de la enfermedad, ser profesional del área de salud, el confinamiento en asilos, presidios, manicomios o cuarteles, ser de raza negra, tener predisposición genética, ser de edad avanzada, tener desnutrición, ser adicto a drogas ilícitas o al alcoholismo, usar medicamentos corticoides de forma crónica u otros que también disminuyen las defensas del organismo, las enfermedades como SIDA, tumores, diabetes, insuficiencia crónica de los riñones y la silicosis, que es una enfermedad crónica pulmonar. El diagnóstico presuntivo está basado en las señales y síntomas relatadas por el paciente, asociados a una radiografía de tórax, además de la colecta de la secreción del pulmón. El catarro puede ser recolectado al toser. Encontrando el Mycobacterium tuberculosis, está confirmada la enfermedad. Existen aún otros métodos diagnósticos para auxiliar al médico cuando necesarios. A pesar de afectar principalmente el sistema respiratorio, la tuberculosis puede instalarse en varios otros órganos del cuerpo, causando la llamada tuberculosis extrapulmonar, la cual puede dañar cualquier órgano, principalmente los riñones, el cerebro, el hígado y varios otros. El tratamiento de la tuberculosis es patrón en muchos países. Las medicaciones son distribuidas por el sistema de salud a través de sus puestos municipales de atención. El tratamiento inicial preferente incluye 3 medicaciones: la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida. La cura usando este esquema es eficaz y se aproxima al 100% cuando la medicación es utilizada de forma regular. También existen otros esquemas que varían de un país a otro.
pero suelen usar los mismos medicamentos. El tratamiento de la tuberculosis tarda muchos meses e involucra varios fármacos. El tratamiento dura de 6 a 9 meses. En los primeros 2 meses son utilizadas las 3 medicaciones juntas. Ya en los últimos 4 meses son utilizadas la rifampicina asociada a la isoniazida. El motivo de la utilización de más de una medicación contra el mismo germen es que la tasa de resistencia del microorganismo a este esquema triple es baja. Los medicamentos actúan en lugares diferentes de manera conjunta. En caso de embarazo, el tratamiento no debe ser alterado. Debe ser realizado el esquema rifampicina, isoniazida y pirazinamida con duración de 6 meses. La vacunación con BCG en el recién nacido protege a los niños y los adultos jóvenes contra las formas graves de tuberculosis primaria como la miliar, diseminada en los pulmones y otros órganos, y la meningitis tuberculosa. La eficacia de la vacuna es de un 80%. El tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar y de la meningitis tuberculosa es similar a la forma pulmonar. La tuberculosis sigue siendo un gran problema para la salud pública moderna, una vez que muchos países todavía se enfrentan con esta patología con mucha frecuencia y como su característica o naturaleza es infecciosa, una vez que es producida por una bacteria, se han tratado de lograr programas más efectivos, incluso con vacunas desde temprana edad, pero aún así tenemos pacientes adultos que llegan a presentar la enfermedad, incluso no solo afectando los pulmones, sino que a varios otros órganos del cuerpo. Además de la tuberculosis, existen otras enfermedades infecciosas bastante comunes en nuestro medio, pero el tratamiento de las enfermedades virales, fúngicas o bacterianas se ve muy afectado por la resistencia que algunos microorganismos presentan frente a los medicamentos. Es necesario cumplir cabalmente con el tratamiento médico. El paciente no debe comprar otros medicamentos que no sean indicados por su médico para su tratamiento. Él también debe volver a consultar con su médico cuando los síntomas no desaparecen para que se pueda corregir la dosis o cambiar el fármaco. El paciente nunca debe automedicarse una vez que los fármacos, cuando mal utilizados, pueden hacer que muchos microorganismos se vuelvan más resistentes a los tratamientos convencionales. Es importante que usted considere que en la guerra contra los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos, usted tiene un papel fundamental y puede ayudar bastante a combatir y vencer a muchos de estos microorganismos. Para tanto, basta que usted pueda cumplir siempre con las orientaciones médicas que el profesional de salud le ha indicado. Hemos tenido también pacientes con hepatitis aguda, pacientes con infecciones por HIV y infecciones oportunistas que producen el HIV, el cáncer o la terapia inmunosupresora. El HIV en nuestro medio, al igual que en todos los países, es una preocupación de salud pública. Es una preocupación importante porque a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en prevención, se observa que el número de casos cada vez está creciendo y es una pandemia que está prácticamente fuera de control. Acá también se atendió a una paciente que estaba embarazada con HIV y que se aplicó un protocolo para prevenir, un protocolo de tratamiento para prevenir que el niño nazca infectado. Eso fue el año 2005. Entonces, creo que fuimos el primer hospital en Santa Cruz donde se aplicó en una embarazada infectada con HIV el protocolo ACTG utilizando AZT. En cuanto a otras enfermedades que son de interés ya más general, la enfermedad de Chagas es otro problema de salud pública porque la mitad de nuestra población, el 50% de nuestra población, está en riesgo de adquirir la enfermedad de Chagas porque vive en zonas tropicales, ¿no?
En nuestro medio, la forma más común de presentación del Chagas es con insuficiencia cardíaca. El paciente viene con datos de insuficiencia cardíaca, con un corazón agrandado, a veces acompañado de arritmias. La presentación clínica más frecuente del Chagas crónico es la insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente necesita recibir un tratamiento para insuficiencia cardíaca, para las arritmias que acompañan a la insuficiencia cardíaca o para los trastornos de conducción que acompañan a la insuficiencia cardíaca, y además administrar el tratamiento específico, el benznidazol. Otras formas menos frecuentes de presentación del Chagas son la dilatación del esófago, llamado megaesófago o acalasia, y la dilatación del intestino grueso, llamado también megacolon, que se manifiesta fundamentalmente por estreñimiento. Un estreñimiento que en los estadios terminales se vuelve refractario al tratamiento médico y que necesita que el paciente sea intervenido quirúrgicamente para resolver este problema. Otras enfermedades que son también muy importantes son las enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas, aparte del HIV, están la sífilis, la gonorrea, el linfogranuloma venéreo, el herpes simple, que se observan en la consulta externa, tanto en el consultorio de enfermedades infecciosas como en el consultorio de urología, de ginecología y de dermatología. El uso del preservativo como método mecánico para evitar la infección por HIV también sirve para evitar la adquisición de otras enfermedades por transmisión sexual. En cuanto a enfermedades tropicales fuera del Chagas, en nuestro medio, nuestra región, la malaria por Plasmodium vivax es una causa importante de fiebre, y en las zonas fronterizas con el Brasil, la malaria por Plasmodium falciparum, que es resistente a la cloroquina, es también una causa frecuente de internación. Y en este tipo de pacientes con infección por Plasmodium falciparum, las presentaciones clínicas son de una malaria grave. Son pacientes que ya vienen a la consulta con disfunción de algunos órganos y que necesitan internarse en un servicio de infectología o de terapia intermedia o de terapia intensiva. Otras enfermedades que ocurren en nuestra zona, en esta región, son la leishmania. La leishmania que puede comprometer la piel o las mucosas. Entonces, estos pacientes, después de hacer el diagnóstico, necesitan un tratamiento con un medicamento que se llama glucantime y que se lo administra por lo menos durante 28 días. Y dado que este medicamento puede producir efectos adversos a nivel del corazón, del riñón, del hígado, necesitan de un tratamiento supervisado. En estos pacientes hay que hacer un monitoreo de pruebas de función para ver si no hay daño de algunos órganos. Las parasitosis también son una causa frecuente de consulta. La infección por uncinarias, la infección por teniasis son una causa frecuente. Y como complicaciones de las teniasis, algunos pacientes desarrollan formas clínicas en el cerebro que se llaman neurocisticercosis. Estos pacientes con neurocisticercosis generalmente acuden a la consulta por presentar crisis convulsivas o a veces grados variables de depresión del sistema nervioso central, y en estos pacientes el estudio importante es la tomografía o la resonancia magnética, que muestra la presencia de un quiste viable. Otras parasitosis menos frecuentes en este hospital son la hidatidosis pulmonar, pero también tenemos otras infecciones como amebiasis y giardiasis que se ven generalmente en la consulta externa. En 2003 ingresó al país el serotipo 3 del dengue y tuvimos muchos pacientes internados por complicaciones con dengue y algunos pacientes con dengue hemorrágico. Entonces, desde el 2003 esta enfermedad se ha vuelto endémica y es una causa frecuente de internación
en este hospital. Hemos elaborado un protocolo de tratamiento para el dengue hemorrágico, para el shock por dengue y para el dengue en embarazadas. También se ha elaborado unas normas para el uso racional de antibióticos, que es un problema serio en todo el mundo. Estamos utilizando de una manera no racional los antibióticos y esto está dando origen a la resistencia a los mismos. Entonces, en el futuro próximo nos vamos a quedar prácticamente sin antibióticos. Es una necesidad que en todos los hospitales se apliquen políticas locales, institucionales, para normar el uso de antibióticos en los casos que estén indicados. Uno de los grandes desafíos de la salud pública es lograr combatir con éxito la automedicación. La automedicación sigue siendo un gran problema actualmente para lo que es la salud pública, porque los pacientes o las personas acostumbran a consumir medicamentos de forma desorganizada, desordenada y sin medir las consecuencias. Para dar un ejemplo, hace 50 años o más, la penicilina era capaz de matar o destruir a 90% de las bacterias relacionadas a los gram positivos o bacterias gram positivas, y en la actualidad enfermedades que los criterios de internación, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la sepsis, meningitis, encefalitis, neumonía severa, tuberculosis, endocarditis, hepatitis, infecciones de piel, partes blandas, infecciones en pacientes con defensas disminuidas como pacientes con HIV, con cáncer, trasplantados, infecciones por bacterias multiresistentes, el dengue hemorrágico, que es una enfermedad endémica en este momento en nuestro país. Algún caso de fiebre amarilla tiene que internarse acá. Los pacientes con herpes zóster diseminado, con sarampión, varicela. Y si hubiera algún caso de influenza aviar, tiene que venir a este sector. Este sector está preparado para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces ya tenemos un listado que está vigente desde hace 3 años de qué tipos de pacientes se internan. Y son las infecciones que están acá son, como les decía, las infecciones más graves que están en el hospital. Para mayor información sobre el tema que usted está viendo, ingrese a nuestro sitio en internet www.cronicasdesalud.com. Existen innumerables enfermedades y accidentes en los cuales no es posible alterar el curso de su desarrollo, prevenir a que ocurran o sanarlas por completo. Sin embargo, en varios casos, usted tiene el poder para cambiar la enfermedad que le aflige, pudiendo lograr una mejor vida y por mucho más tiempo. La pregunta es, ¿usted hará buen uso de este poder? ¿Cambiaría usted el futuro de su salud y de su vida si supiera cómo hacerlo? Nosotros podemos ayudarle. Crónicas de Salud.